a su pastor y mi pastor, a mi esposo, don Benito Cañate. Aleluya, aleluya. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a su gloria. Amén, bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a irnos a la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo de las dimensiones del Espíritu? Aleluya. ¿Cuántos prestaron atención a la palabra del Señor el día 31 de diciembre? ¿Cuántos la tienen presente? ¿Cuántos la han vuelto a escuchar? Pocos la han vuelto a escuchar. Ok, y hemos tenido 2 predicaciones que nos han precedido, aparte de la predicación de nuestra pastora el día 31, referente fundamentalmente a este importante tema. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, y nos vamos a ir directamente a Efesios capítulo 3, vámonos a Efesios capítulo 3 y solamente vamos a leer un versículo del capítulo 3. Amén. Cuando nosotros nos vamos directamente al versículo 18 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos presentamos delante de ti y clamamos a ti, Señor, para que nuestro entendimiento sea abierto. Señor, para que toda bulla de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones que bloquean la acción de tu Espíritu Santo en nuestra vida sea disipado. Para que podamos ser edificados, Señor, y para que podamos ser exhortados y consolados por medio de tu palabra. Para que nos hagas comprender y nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, y seamos plenamente capaces, Señor, de ver el mundo como tú lo ves, para que podamos crecer y podamos acceder, Señor, a todas las riquezas de tu gloria que tú tienes reservadas para los que te amamos. Señor, usa esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Así que en esta mañana necesariamente tenemos que enseñar. ¿Cuántos dicen amén? El tema lo amerita y es necesario que nosotros enseñemos este tema en un momento determinado. Amén. Y en este tiempo. Para comprender un poco por qué el lenguaje del apóstol Pablo a los Efesios y por qué le habla el apóstol Pablo a los Efesios de la manera en que les habla, partamos de la siguiente base. Recordemos que Éfeso era una ciudad griega. Actualmente se encuentra en Turquía, pero era una ciudad griega en ese entonces. Y no era cualquier ciudad griega. Para darnos cuenta desde el punto de vista del conocimiento humano, la importancia de la ciudad de Éfeso, tenemos que recordar que en la ciudad de Éfeso es donde nace Heráclito de Éfeso, el padre filosófico de Platón y de Aristóteles. Ahí ya la tenemos, ¿ok? Solamente con esa parte nos estamos dando cuenta que estamos hablando de conocimiento humano. Y un conocimiento humano que nos va a llevar a comprender la razón por la cual Pablo a los Efesios le habla de esa manera. Y les dice y le habla de las dimensiones físicas, las dimensiones que todos podemos observar y que todos podemos medir en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el creador de las dimensiones físicas como concepto humano fue Platón.
Platón fue el que creó el concepto filosófico de la anchura, de la longitud, de la altura y el concepto físico de la profundidad, y todavía le añadió el concepto del tiempo. Todo eso lo escribió Platón, conocimiento humano. Así que cuando Pablo le está hablando a los efesios, le está hablando a los efesios de algo que ellos saben perfectamente bien. Pero le está partiendo de lo que ellos saben perfectamente bien para llevarlos a algo que ellos sí desconocían totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios también nos habla a nosotros de aquello que nosotros conocemos perfectamente bien. Nosotros conocemos las cosas que vemos. Todos nosotros podemos definir qué es algo ancho y qué es algo largo. Todos nosotros podemos saber cuándo algo es alto o cuándo algo no es tan alto. Todos nosotros podemos percibir la profundidad de las cosas, la profundidad de cualquier objeto. Nosotros lo podemos definir. Y todos nosotros podemos conocer el tiempo, porque sabemos cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro. Amén. Entonces, y todo eso tiene una característica fundamental. Todo eso puede ser medible. Agarramos una cinta métrica. Y aun cuando Stephanie se va a hacer un traje, la modista agarra una cinta métrica y le dice, voy a medirte el ancho de los hombros, el ancho de la cintura y el ancho de la cadera. Y también te voy a medir el largo del talle, el largo del tronco, etcétera, etcétera. Pero también tengo que saber cuál es tu profundidad, es decir, cuál es el ancho de tu torso. Entonces tengo que hacer un perímetro para poder calcular la profundidad de tu torso. Todo eso lo puede hacer. ¿Y en qué tiempo te voy a hacer el vestido? Todo eso, y la modista no estudió geometría, no estudió física, no estudió matemáticas, sin embargo, utiliza las dimensiones físicas. Y todos nosotros utilizamos las dimensiones físicas. Amén. Y todo le podemos poner número. Y lo podemos medir y lo podemos calibrar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros todavía tenemos un conocimiento humano que nos permite medir las cosas. Pero entramos en el camino del Señor, y aunque nos dicen que este es un camino espiritual y que las cosas son espirituales y que las cosas espirituales son superiores, nosotros seguimos viéndolo todo de acuerdo a las dimensiones físicas. Nosotros vemos y calificamos y calibramos las cosas y aún pesamos las cosas de acuerdo a lo que vemos, a lo que podemos medir, a lo que podemos palpar. Entonces, sobre esa base nosotros queremos movernos en el Evangelio. Y cuando eso ocurre, Dios en su misericordia nos dice, como le dijo a los efesios, tienen que detenerse, efesios, porque las cosas no son así como ustedes las ven. Las cosas en Dios son superiores a como ustedes las ven. Y las cosas en Dios, como le dijo a los corintios, solamente se pueden discernir y comprender espiritualmente. Entonces, para poder moverte en este mundo, tú tienes que entrar en las dimensiones del Espíritu. Y las dimensiones del Espíritu son superiores a las dimensiones físicas. ¿Por qué? Porque en cuanto a Dios, nadie puede medirle la altura, nadie puede medirle la anchura, nadie puede conocer su profundidad. Él es sin tiempo. ¡Aleluya! E inmediatamente lo que Pablo determina es romper nuestro sistema mental. Las cosas a las que estamos acostumbrados. Por eso cuando venimos en este camino, no importa que usted sea ingeniero industrial o ingeniero civil. No importa que usted sea arquitecto, no sea que profesora, no importa lo que usted sea, maestro de construcción, lo que usted quiera, médico, no importa, abogado, no importa lo que usted sea. Cuando usted entra aquí, usted entra a un conocimiento superior al conocimiento que usted adquirió en el mundo. Por eso aquí las reglas que usted aprendió en el mundo no funcionan. Porque aquí funcionan las leyes del Espíritu. Y las leyes del Espíritu están por encima de usted. Las leyes del Espíritu nos igualan a todos. Las leyes del Espíritu caen sobre nosotros y no las podemos resistir. Yo podré ser todo lo abogado que quiera ser, pero no puedo rebatir las leyes del Espíritu. Porque las leyes del Espíritu están por encima de mi conocimiento humano. Y la única forma de comprenderla es meterme en el Espíritu. Y hermanos, para meterme en el Espíritu yo tengo que morir a mi conocimiento humano. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso.
Y es lo que nos está diciendo a nosotros e inmediatamente empieza a darnos cuenta, empezamos a darnos cuenta que definitivamente las dimensiones del Espíritu son algo que yo desconozco. Yo desconozco conscientemente, pero muchos nos movemos en ella inconscientemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo no quería que los efesios siguieran caminando de manera inconsciente, o como se dice en el buen panameño, pegándola por carambola. No sé cómo pasó, pero pasó. No sé cómo pasó, pero Dios me escuchó. No sé en qué momento, no sé si fue la oración que hice en ese momento, en esa noche, pero Dios me respondió y logré el milagro. E inmediatamente me siento, oh, Dios ha escuchado. Y cuando lo vuelvo a hacer de la misma manera, no resulta. ¿Pero por qué no resulta? Porque se dio una ventana espiritual en que yo entré en comunión con el Espíritu. Entré en las dimensiones del Espíritu y las cosas se hicieron. Pero yo quise convertirlo en una regla. Y eso es natural. Por eso Cristo Jesús siempre se opuso a la oración ritual. Porque la oración ritual es una regla. Y muchos de nosotros aprendimos oraciones rituales. Y aún estando en el Evangelio, también hacemos oraciones rituales. Y antes de venir a Cristo Jesús, teníamos nuestra oración ritual. Cuando tengo problemas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la repetíamos como papagayo rapidito. No, todos, inclusive yo, cuando me iban a pegar, cuando era pequeño, y mi mamá me correteaba con una correa, yo me metía detrás de un arbusto y empezaba a rezar el Padre Nuestro. Porque en mi mente yo decía, nadie le puede pegar a un hombre que está clamando a Dios. Al final, ya mi mamá me tomó la medida y llegó el momento en que yo, cada vez que ella me iba a pegar, porque era un niño muy travieso, cada vez que ella me iba a pegar, yo primero iba y oraba el Padre Nuestro para tratar de que ella él ya estaba hablando con Dios, así que ¿para qué le voy a pegar? Entonces ella después esperaba que yo terminara de rezar el Padre Nuestro, ahora que te voy a pegar. Entonces, porque al final nos damos cuenta que las fórmulas no siempre funcionan. ¿Ok? Y nosotros tenemos que vencer nuestras oraciones rituales desde ese punto de vista, porque eso no es andar en el Espíritu. Porque nuestro Dios es Dios y es Dios eterno. Y nuestro Dios es infinito. No lo podemos comprender con nuestro entendimiento. Miren qué interesante. No podemos comprender a Dios con nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Pero ¿cómo es posible que el Dios todopoderoso, creador del universo, que sostiene el universo, venga a morar en mí? Eso no lo puedo concebir. No, Dios no cabe. Si la Biblia me dice que el universo no lo puede contener, que la tierra no lo puede contener, que nada lo puede contener, ¿cómo entonces puede venir a vivir en mí? Porque Dios se mueve en las dimensiones del Espíritu. No se mueve en nuestras dimensiones materiales. ¿Cuántos dicen amén? Es más, las dimensiones materiales simplemente son una expresión para nosotros, que somos seres materiales, y para comprensión nuestra. Y Dios obra en nuestras dimensiones materiales cambiando las leyes. Y cuando cambia las leyes es cuando ocurren los milagros. Entonces, eso es algo cuando ocurre lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros hablamos de dimensiones, yo le podía decir, por ejemplo, ¿qué es la fe? ¿Puedo medir la fe? ¿Alguien puede decirme la fe de Héctor o la fe de Juan? ¿Alguien la puede medir? La fe no puede ser medida. La fe no tiene medida. No tiene altura, no tiene ancho, no tiene alto, no tiene tiempo. Quiere decir que la fe está en el mundo de la dimensión del Espíritu. Y para poder entrar en la dimensión del Espíritu, hermano, lo primero que nosotros tenemos que cultivar en nuestras vidas es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe entendemos que lo que se es visto fue hecho de lo que no se veía. Por fe.
No lo entendemos por razonamiento, no lo entendemos por medida, ni por fórmula matemática, lo entendemos por fe, porque la fe nos lleva a la dimensión del Espíritu y el Espíritu nos da convicción a nosotros de que esa verdad es absoluta en Dios. Aleluya. Entonces la gran lucha del cristiano es la fe. Y la gran lucha de las tinieblas, que también se mueven en la dimensión del Espíritu, es que el cristiano nunca tenga fe. ¿Por qué? Porque si nuestra fe mengua, nosotros caemos en la duda y en la incredulidad y quedamos totalmente desconectados del Espíritu. Vivimos totalmente en la carnalidad, en la naturaleza física, tratando con las reglas físicas de resolver nuestra vida, pero incapaces de acceder al mundo espiritual para encontrar las respuestas a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, por eso los discípulos cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo, les decían, aumentanos la fe. Por eso a los discípulos Jesucristo les dio la enseñanza, si tuvieres fe como el grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, etcétera, etcétera. ¿Por qué le tenía que instruir con respecto a la fe? Porque los discípulos necesitaban fe para poder conectarse con Dios. Necesitaban vencer la resistencia del mundo físico, del conocimiento físico, e irse al mundo de lo trascendente, que es el mundo espiritual, donde operan los milagros y donde se da lo imposible. Entonces todo eso era necesario y ellos le pidieron, Señor, aumentanos la fe. Y Cristo le decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué los cuestionaba? Porque si ellos no se cimentaban en fe, no podían cumplir la misión que Él les había encomendado. Como tampoco nosotros la podemos cumplir. Y la fe no tiene que ver con el cálculo ni con la predicción que podemos hacer nosotros. Porque la predicción está en el mundo de lo físico. Todo lo que yo puedo calcular, todo lo que yo le puedo poner números, está en el mundo de lo físico. Yo puedo calcular que, bueno, de aquí a un tiempo ya yo tengo que llegar a esto, yo tengo que lograr esto, esta se va a graduar, va a ganar tanto, etcétera, etcétera. Todo eso son predicciones. Ahí no hay fe. Todos son cálculos. No, yo me voy a casar con este porque yo veo que él tiene un buen futuro. O no, yo me voy a casar con esta porque tú sabes, ya me puede resolver. Entonces, todas esas son predicciones. Ahí no hay fe. Y ahí lo tengo que resolver por medio de forma física. Es que me la voy a levantar. Es que me lo voy a levantar porque este es mi futuro. Este es mi seguro. ¿Ok? Y entonces yo hago mi observación. ¿Ok? Hago mi observación. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tienen sus padres? ¿Qué tienen sus abuelos? ¿Qué tienen sus hermanos? Y tiro números. ¿Cuánto me va a tocar a mí? Todo eso es predicción humana. Ahí no hay fe. ¿Dónde opera la fe? Cuando yo dependo mi vida absolutamente de Dios y no de mi cálculo humano. Cuando yo veo lo imposible porque de lo que no y la certeza de lo que se espera. Entonces yo no tengo ningún parámetro, definitivamente. Con este me enamoré, pero no voy para ningún lado. Pero tengo fe y Él tiene fe de que nuestra vida va a cambiar. Y si Él tiene fe y yo tengo fe, nuestra vida va a cambiar. Aunque el mundo piense que no. Ahí opera la fe. Y muchos de los que estamos aquí somos resultados de la fe. Somos producto de la fe, no producto del cálculo humano, no producto de la predicción. Porque muchas personas no daban un centavo, ni medio centavo por ninguno de los que estamos aquí. Pero a pesar de eso, aquí estamos. Y estamos aquí por fe. ¡Aleluya! Quiere decir que cuando tenemos fe nos conectamos en el mundo espiritual. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ese primer elemento, porque este es un mensaje introductorio. Tenemos 12 meses para desglosar todas las dimensiones del Espíritu. Pero hay otra dimensión, que es una dimensión preocupante y que también toma mucho tiempo en la palabra. Hay una dimensión en nuestros pensamientos. La ley de nuestra mente, como nos señala la pastora. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Nosotros andamos pensando cualquier cantidad de cosas. Cosas reales y locuras también. A veces uno piensa más locura que cosas reales. ¿Ok? Y nuestro pensamiento está determinado por nuestras experiencias, por nuestras emociones,
por nuestros sentimientos y también por el conocimiento humano que alcanzamos. ¿Por qué Arianela no me quiere hablar? Y suelto el carretel de mis pensamientos. ¿Será que le hice algo? ¿Será esto o lo otro? ¿Será que ella es la que está mal? Yo la voy a observar mejor. ¿Y qué está trabajando ahí? Mi pensamiento. Es que a mí me pasó lo mismo con una persona en el pasado, así que eso mismo le tiene que estar ocurriendo a ella. Así que vamos ¿con qué? Con el pensamiento. Y nuestros pensamientos nos traicionan porque tergiversan la realidad y confunden la verdad. ¡Aleluya! Porque no se basan en cosas concretas, porque nuestros pensamientos son inmateriales. Entonces, al ser inmateriales, ojo, nuestros pensamientos se están moviendo sin darnos cuenta en una dimensión espiritual, pero no en la del Espíritu Santo. Se están moviendo en una dimensión espiritual porque tal es el pensamiento, tal es el hombre, dice la palabra del Señor. Entonces, si mis pensamientos yo le doy rienda suelta, yo puedo ocasionar problemas reales, puedo transformar el mundo real. Ajá, tenías que llegar a las 5 y llegaste a las 5:15. Ajá, allá va el carretel. Y cuando llega el pobre marido, tiqui, mínimo, ya la quemó, requete quemó, en 15 minutos, la quemó y la requetemó, etcétera, y te largas de la casa. ¿Qué ha ocurrido ahí? He transformado mi realidad cuando he dado rienda suelta a mis pensamientos. Porque el pensamiento, así como se mueven en el mundo del espíritu, tienen el poder de cambiar la realidad. Pero cuando se mueven en el mundo del Espíritu Santo, el cambio de la realidad es para nuestro bien y nuestra edificación, no para nuestra destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se lo tiene que explicar al pueblo, Dios se lo tiene que explicar y Dios se lo tiene que decir al pueblo de una manera para que el pueblo quede claro, le dice Isaías capítulo 55. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos, dimensión comprensible para el hombre, los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora cuando nos vamos a 2 de Corintios capítulo 10, comprendemos, llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Así que yo llevo mis pensamientos cautivos a los pensamientos de Dios, porque así yo me aseguro que mi pensamiento traiga de lo invisible a lo visible las cosas que me van a edificar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces me muevo en la dimensión. Entonces aprendo sabiduría. Cada vez que me viene la locura de las 5:15 de la tarde, entonces yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él moldee mis pensamientos, me dé los pensamientos correctos. Y cuando yo tengo los pensamientos correctos, mi oración es una oración específica, movida por la fe y va a producir resultados. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces estamos claros, ¿no? Estamos moviéndonos en las dimensiones del Espíritu. Ahora, eso es difícil porque 24/7 uno dirá, pero, ay, pastor, pero es que yo pienso mucho. Bueno, mundo del Espíritu, nada es imposible para Dios. Podemos pensar mucho. Mucha gente piensa tanto que rumea mucho. Somos rumiantes. Y los rumiantes son un animal inmundo conforme a Levítico. ¿Por qué razón? Porque el que rumea no va a traer nada bueno. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta, porque cada cual se conoce. ¿Quién no se conoce a sí mismo? Cuando está entrando en su fase de rumiar. De locura. Todos aquí sabemos cuando estamos entrando en la fase de locura. ¿O no lo sabemos? O la locura nos agarra así. Espérese, hermano. Si la locura lo agarra así, sin que usted se dé cuenta, es que usted es loco de verdad.
Pero si la locura no lo agarra de esa manera, hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y la esperanza también se mueve en el mundo espiritual. Hermanos, la esperanza también se mueve en el mundo espiritual. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué nos dice? La profecía, el amor, la fe y la esperanza. Amén. Entonces nosotros sabemos que la esperanza también se mueve en el mundo espiritual. Aleluya. Seguimos en la ley de la mente, cielo. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Fe, que es fundamental, pero primero mis pensamientos. ¿Y cómo entonces yo trabajo en mis pensamientos? Porque, pastor, tengo un problema. Siempre mis pensamientos me meten en problemas. Porque si el pensamiento solamente se quedara en la cabeza de Stephanie, ok, al final, quien se va a caer por la calle, porque no puede caer, va a ser Stephanie. Pero el problema es que los pensamientos de la mente tienden a bajar hasta las cuerdas vocales y tienden a expresarse. Y ahí es donde vienen los problemas. Y ahí es donde herimos. Ahí es donde manipulamos. Ahí es donde ofendemos. Ahí es donde dañamos. Entonces empiezan a comunicarse y transformamos el ambiente. ¿No les ha pasado a ustedes de esa manera? Oye, estamos felices aquí conversando y mientras estamos conversando, de repente uno de los que está conversando se queda callado. ¿Qué pasó ahí? Sí, exactamente eso. Mientras nosotros estamos conversando y hasta riéndonos, la persona está diciendo, se están burlando de mí. Y lo están disfrutando y lo peor, en mi cara. Y ahí empieza y de repente tú no sabes cómo la persona se levantó y nos mandó a todos bien lejos. ¿Qué pasó? Y todo el mundo queda, ¿pero qué pasó si estábamos todos bien tranquilos? ¿Cómo pasó esto si te ríes, ¿verdad? ¿Cómo pasó esto si estábamos tranquilos? Bueno, los pensamientos. Y al final se convirtieron en palabras y destruyó todo el ambiente circundante. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que sí el pensamiento, pero ¿cómo evitamos que el pensamiento? A través de la oración, a través de escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice de nosotros, y nos los mostró nuestra hermana Yarisa en su predicación, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que significa que nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Cristo. Y que nosotros sí tenemos el poder de alcanzar que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo. Y que nuestra mente sea la mente de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que llenarnos de la palabra y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar margen al ocio ni a palabras ociosas que salgan de nuestros labios. Nosotros tenemos que buscar la Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que hablar la Biblia, tenemos que alabar, aunque sea en silencio, en la bañera, en la cocina, donde usted quiera, en el carro. ¿Por qué? Por eso Pablo exhortaba que entre ustedes háblense con salmo, con cánticos de adoración. Entonces, ¿por qué? Para poder asegurar que nuestros pensamientos siempre, nuestra mente siempre esté en un continuo proceso de limpiado. Vamos, si eso es lo que ocurre con las computadoras y con los celulares todas las noches. No dice que estamos en actualización, que estamos limpiando. Si eso hacen los celulares, que todos los que están aquí adoran, ¿por qué no lo hacemos en nosotros? Que estamos aquí para adorar al Dios de Reyes y el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted también ponga su mente en limpieza. No tiene que comprar ningún antivirus. El antivirus es la Biblia, la palabra del Señor, que la va limpiando permanentemente. Pero entonces, estamos dando esta enseñanza, le estamos dando cuáles son los métodos y los recursos que usted puede acceder. Y cuando usted se va de aquí, le vienen los pensamientos. y se olvida de que tiene el recurso para enfrentar a los pensamientos. Empiece a lavar su mente.
empiece a lavar su mente y empiece a lavar su corazón, porque también el corazón genera pensamientos. Un corazón herido es algo peligroso. Un corazón que se siente despreciado y no valorado es algo peligroso, porque entonces el pensamiento termina definiendo el carácter y la personalidad de cada cual. Y podemos estar en Cristo sin estar en Cristo. Porque para estar en Cristo tenemos que estar y andar en el Espíritu. Pero mis pensamientos no permiten que yo ande ni viva en el Espíritu. Entonces voy a estar físicamente aquí, pero no voy a estar espiritualmente conectado. Y ahí es cuando ocurre lo que la pastora nos explicaba con la ofrenda. ¿Qué pasa con la ofrenda? Pensamientos. Si yo quiero saber qué tan carnal y qué tan material soy, el tiempo de la ofrenda me lo dice. Voy a hacerme mi test de cuánto espíritu y cuánta carne hay en mí. Espere el tiempo de la ofrenda. El primer pensamiento que le venga, ya usted sabe. Y es precisamente por eso es que Dios dejó los diezmos y las ofrendas, para que el hombre se pudiera examinar a sí mismo permanentemente. Y darse cuenta qué tan cerca estaba de él y qué tan lejos estaba de él. Qué tan conectado estaba él y qué tan desconectado estamos de él. ¿Cuántos dicen amén? Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué lo material tiene una incidencia? Porque lo material, lo físico, que puede ser el dinero, habla de cómo está mi pensamiento y cómo está mi corazón y cómo está mi fe. Y cómo está mi conexión espiritual. Cuando yo obro desde el punto de vista material, entonces ya yo sé cómo está mi fe, cómo está mi corazón, cómo están mis pensamientos. Y a veces uno dice, puede que yo sea una persona fría, pero también puede que sin darme cuenta sea un endemoniado. Porque en el mundo espiritual también operan las entidades espirituales de maldad. Ajá. Eso lo llegaremos más adelante durante el año. Pero les adelanto, por eso comprendemos por qué en la misma carta a los Efesios, Pablo le dice, nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Primero les dice que tienen que meterse en la dimensión del espíritu y le dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es una lucha espiritual. Así que usen las armas espirituales. No pretendan enfrentarlo con armas carnales porque van a salir perdiendo. Enfréntenlo con armas espirituales. Pero para utilizar las armas espirituales tengo que moverme en la dimensión del espíritu. Porque si yo no me muevo en la dimensión del espíritu, ¿cómo puedo tener un arma espiritual para enfrentar a fuerzas espirituales? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en claro que todo es espiritual. Y eso es fundamental para nuestra vida y nuestro caminar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay otras dimensiones que podemos darnos cuenta en el Espíritu. Una dimensión más que podemos darnos cuenta en el Espíritu es la palabra. Ya lo vimos en el caso cuando el pensamiento se convierte en palabra. Pero cuando nos volvemos a Romanos capítulo 11, ¿qué nos dice? Por fe entendemos que el universo entero fue constituido por la palabra de Dios. Hebreos. Entonces nos damos cuenta que la palabra tiene poder para cambiar y transformar. El centurión romano le dijo a Cristo Jesús con respecto a la enfermedad de su siervo, da la palabra y mi siervo sanará. Quiere decir que la palabra tiene poder. ¿Pero qué palabra? La palabra que está conectada con el Espíritu. Cristo Jesús nuevamente, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es cualquier palabra, es la palabra alineada con el espíritu la que puede transformar la realidad. Así como nuestras palabras, porque nuestras palabras también salen de nuestros pensamientos. Cuando le decimos a un chiquillo que no sirve para nada, y nosotros somos su madre o somos su padre, entonces sale de nuestros pensamientos y nuestra palabra tiene poder para fijarle cuál va a ser su destino. Pero cuando nosotros nos llenamos del pensamiento y de la mente de Cristo,
y que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos y que nuestro corazón sea su corazón y que Él aumente nuestra fe, entonces nosotros declaramos palabra de fe sobre la vida de nuestros hijos. Y la fe no tiene que ver con lo que ellos sean ahora. La fe tiene que ver con lo que Dios va a hacer de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Entonces la palabra se mueve también en la dimensión del Espíritu. ¿Cómo podemos comprender inclusive aún la Biblia? Hermanos, uno podrá comprender la Biblia, podrá estudiar de personas que han estudiado la Biblia, que han leído la Biblia, que han desentrañado los misterios de la Biblia, etcétera, 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 etcétera. Y usted podrá leerlo todo. Pero eso todavía no lo conecta directamente con el Espíritu. Lo que lo conecta con el Espíritu es cuando usted se va a la dimensión del Espíritu y es el Espíritu el que le muestra a usted la palabra y lo guía con respecto a la palabra y lo instruye con respecto a la palabra. Ahí es donde usted sale edificado. Allí es donde usted alcanza crecimiento espiritual y ahí es donde usted aprende a utilizar la palabra para transformar el mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y miren, y muchas veces nosotros decimos, pero esta es una clase de esotería cristiana o de mística cristiana. Seguramente los efesios también pensaron eso cuando Pablo les hablaba. Y muchos de nosotros pensamos eso. Pero el mundo espiritual de maldad sabe el poder de los pensamientos, conoce el poder de las palabras. Por eso es que muchos de sus rituales descansan en palabras que los conectan con el mundo espiritual de maldad para que tenga concreción y se materialicen en el mundo físico. Y nosotros los cristianos no podemos meternos en ese, ni siquiera nos conectamos con el Espíritu para poder enfrentar los ataques de las tinieblas. Entonces estamos aquí, cristianos físicos, recibiendo ataques espirituales y no pudiendo defendernos. Por eso Pablo lo tiene que instruir con respecto a lo que nosotros necesitamos. Y tiene que traer a memoria todo lo que la palabra ha dicho y lo que Dios ha manifestado y ha revelado de sí mismo en la propia palabra. Otra de las formas que nosotros nos damos cuenta que también entran en las dimensiones del Espíritu son los sueños. Desde el libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando yo he de hablarle a este pueblo, hablaré al profeta por medio de sueños. Y cuando Joel habla del derramamiento del Espíritu Santo, habla de que soñarán sueños y verán visiones, que es la forma como el Espíritu Santo ha de comunicarse con nosotros. ¿Y si se comunica? Bueno, Faraón tuvo un sueño, que salían 7 vacas flacas y después salían 7 vacas, primero 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas, y las flacas se comían a las gordas. Claro, porque tenían hambre, estaban flacas. Y habló de unas espigas gordas y rebosantes que se caían los racimos, y después vinieron unas espigas flacas y secas. Y las secas, misma lógica, ¿no? Tenían hambre. Ok. Pero, ¿quién interpreta el sueño? El profeta. Porque Dios le da la sabiduría para comprender el mensaje espiritual que Faraón tuvo, pero que no podía comprenderlo porque no estaba conectado con el espíritu que había mandado la profecía. Igual le ocurrió a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue peor. Ni se acordaba del sueño. Entonces, para que veamos que el trabajo de Daniel fue más duro. ¿Okay? Porque ni el sueño se acordaba. Así que, ¿quién le reveló el sueño y quién la interpretación? Precisamente Dios quien la había comunicado. Porque Dios nos hace ser entendidos en los mensajes que Él nos está dando. Y muchos de los que estamos aquí soñamos. ¿Quién no sueña aquí? Bueno, ¿quién sueña, pues?
Ok, y hay algunos que sueñan despiertos. Esos no son sueños, esos son pensamientos. Okay. Entonces, los sueños son la manera en cómo Dios se comunica. Y cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo nos va a hablar por medio de sueños o nos va a hablar por medio de visiones. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que no comprendemos el sueño y que no comprendemos la visión. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión con el Espíritu, se corta. Como cuando distorsionada, como cuando usted llama a Marcela y ella va por Lomacobá. Se corta, se corta la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una mejor conexión. Nosotros podemos lograr la mejor conexión si doblamos rodilla y nos metemos con el Espíritu para que el Espíritu nos haga y nos dé entendimiento. Uno, pero a veces tomamos el camino más corto. Llama a la pastora y cuéntale el sueño para que nos dé la interpretación y poder nosotros resolver. Pero el propósito de Dios es que nosotros indaguemos sobre lo que Dios ha querido decirnos. Pero mientras nosotros vamos creciendo, siempre habrá profeta y siempre habrá una persona con la sabiduría de Dios para interpretarnos lo que Dios nos está diciendo, para que nosotros seamos edificados, pero también para que no pensemos que esta es la única solución. Porque lo contrario, yo tendría que recomendarle que cómprense el libro de sueños de, yo no sé quién, cualquier loca que anda por ahí. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, todo esto entra en el mundo del Espíritu. Aún el comprender la palabra entra en el mundo del Espíritu. La palabra solamente se puede discernir espiritualmente. No se puede discernir con la razón. Es más, si usted ha querido meter mente al versículo 18 del capítulo 3 de Efesios y buscar el concepto de altura, anchura, etcétera, etcétera, y a usted le gusta indagar e investigar, usted seguramente se pudo haber encontrado con una página esotérica que tiene un compás y una escuadra que le empieza a definir lo que es la anchura y todo lo demás y que le empieza a decir esas eran las medidas del templo de Salomón. Esto es la locura. Entonces todo eso, que también está en la palabra, pero que llegado en su momento en el transcurso del año, también lo vamos a enseñar. Y vamos a encontrar por qué. Y vamos a recordar una clase que diera nuestra pastora hace muchos años con respecto al tabernáculo en el desierto y a lo que representa el tabernáculo en el desierto con todas sus medidas, etcétera, etcétera, y cómo nos muestra Cristo. Ahora bien, cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice que nuestro objetivo es que nosotros alcancemos la plenitud en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de la plenitud en Cristo Jesús, nosotros tenemos que irnos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 1. Me dicen cómo va el tiempo porque este es un tema que a mí muy particularmente me apasiona. ¿Okay? Tome todo lo que quiera, dicen por allá. ¿Ese es un pensamiento expresado para quedar bien con el pastor o está en el Espíritu? Aleluya.